Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa, Realidad Jurídica Jalisciense. En esta ocasión, el tema que ocupa nuestra atención es autismo y sus derechos. Debemos de involucrarnos, conocer y estar muy bien informados. Les quiero comentar que este programa está organizado por el Club de Estudios Jurídicos Delta y patrocinado por Divorcio Express Jalisco. Así que quédense con nosotros. Es ahora sí les quiero comentar que una obligación conocer sobre este tema, porque tenemos expertos de vivencias, que ellos han estado viviendo estas situaciones, y qué mejor ejemplo y qué mejores, pues ahora sí que situaciones nos pueden dar para que nosotros también, pues, sepamos, aprendamos, conozcamos y tomar mejores decisiones. Así que pongan mucha atención, porque acuérdense que la riqueza, el conocimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida. En esta ocasión, pues ya lo dijimos, que vamos a hablar sobre autismo y sus derechos. Un gusto conocer, estar aquí presente, pues a la directora, que es la licenciada Carmen Ochoa Pérez. Muchísimas gracias. Ella es la directora general de Divorcio Express Jalisco. Muchísimas gracias, Carmen, pues hacer posible este programa y sobre todo toda esa gran riqueza que vamos a tener el día de hoy. Gracias a ti, Cristi. Y bueno, por supuesto, aquí, pues estos señores, grandes señores ejemplares, les comento que está con nosotros Alberto Delgadillo Velasco y por supuesto está con nosotros Carlos Alberto Sánchez Vázquez. Realmente son padres de familia con hijos que tienen autismo, y que qué mejor experiencia de sus vivencias, situaciones, cómo detectar, que hay tantas dudas y que aún no tenemos mucha experiencia en ello, ustedes mismos nos lo comentan, y que el día de hoy lo vamos a desmenuzar y vamos a aprender de todo esto. Así que pues qué mejor iniciando, que es el autismo, que muchos no lo conocen. Todos tenemos diferentes situaciones en nuestro hogar, en nuestras familias, y que dicen, a mí nunca me va a pasar esto. ¿Qué es eso del autismo? Bueno, nunca sabemos que si vamos a experimentar esta situación. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo detectarlo? ¿Cuáles son esos signos y esos síntomas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Alberto, pues ahí escuchamos su experiencia, porque también hay que ver ese lado de los derechos. Bien, pues como bien lo dices, Cristi, no somos nosotros los expertos en hablar del autismo, técnicamente hablando, más sin embargo, sí lo que hacemos o vamos a intentar hacer el de hoy es compartir nuestras experiencias como papás de nuestros hijos que tienen el trastorno del espectro autista. Y hace 10 años la institución que rige lo que es la situación de psiquiatría a nivel mundial dictó una definición que para mí es muy clara. Hoy día hay una nueva, pero en aquel entonces es muy clara y dice que el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, si nos vamos a eso, quiere decir que el desarrollo de una persona a nivel general no se encuentra bien. Y entonces, básicamente es la definición de hace 10 años. Hoy día se habla de un espectro. Hablar de espectro es hablar de muchas más condiciones, y que a lo mejor coloquialmente yo creo que lo mejor es irnos a lo simple, y que entonces el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo. Así es. ¿Cómo ustedes, padres de familia, que ha sido una situación un poco complicada, porque pues en su tiempo, cuando ustedes tuvieron a su hijo, se desconocía y que pues aún todavía falta? Por eso están aquí y queremos conocer la opinión de Carlos. Esta es su situación. Sí, como bien lo dijiste, mi hijo ya tiene 22 años, va a cumplir 23 años. Nosotros supimos que algo andaba mal con Jesús. Tiene una hermana mayor. Al ver el desarrollo de su hermana, las niñas siempre han sido más precoces, ¿no? Entonces caminan primero, hablan primero. Quisimos darle tiempo, pero él parecía que no escuchaba. Nos dimos cuenta que sí, una situación no estaba bien, porque comenzó a convulsionar, porque aparte de estar dentro de la condición de autismo, tiene crisis convulsivas. Entonces ahí comenzó un peregrinar, ir y venir, especialistas y demás, y no encontrábamos una respuesta. Fue hasta después de mucho tiempo que ya nos dieron el diagnóstico de autismo con un neurólogo y empezamos a trabajar con él.
es complicado porque pues hay tantas personas diferentes en el mundo y ellos no son la excepción. No hay dos personas con autismo iguales y es por eso que se complica su atención, porque todos tienen requerimientos diferentes. A unos no les gusta el frío, a algunos no les gusta el calor, las sensaciones de su ropa, etc. Entonces, la dinámica familiar se trastoca, tenemos poco tiempo para atender los asuntos de trabajo, de familia, nuestro círculo social se disminuye y es por eso que pues Alberto y yo somos amigos de hace muchos años por nuestros hijos, fueron compañeros del colegio, de la escuela, tuvimos que inscribirlos en una escuela particular donde fueron aceptados, no eran especialistas en autismo, pero pusieron todo su empeño para tratar de ayudarnos y mejoraron mucho hasta que pues ya crecieron y las necesidades fueron diferentes. Aquí lo interesante, conocer qué apoyos hay, cuáles son las políticas públicas, conocer si es un derecho. Entonces vamos a ver esta parte jurídica, yo creo que es el apoyo que podemos tener, el conocimiento para ejercerlo. Carmen. Sí, primero me gustaría dejar claro, Cristi, por qué hacemos este programa. Sabemos lo que pasó hace unos cuantos días con el lamentable caso de Luz Raquel y cómo surge esta necesidad de sensibilizar a la población respecto a esta condición que tenemos que tener respeto para estas personas, que entender. Se hablaba de que una de las molestias principales de los vecinos pues eran los ruidos que hacía su hijo cuando le daban estos ataques y pues no debería de ser así porque tenemos que ser tolerantes. Vivimos ya en una sociedad donde todo lo vemos tan rápido y pasa tan así que hemos perdido sensibilidad, así lo siento yo, donde antes la gente convivíamos más, ya ahorita estamos más alejados, más enfocados en el trabajo y eso genera que tengamos mucho padecimiento de salud mental. No nada más es este tipo de situaciones del espectro autista, sino que nosotros mismos, la sociedad, estamos necesitados de salud mental para tener más tolerancia, ser más pacientes, comprensivos y sobre todo empáticos con el otro, ¿verdad? Ya somos muy individualistas y pues esa necesidad de transmitirle a la gente este conocimiento que estamos brindando aquí en el programa es con ese fin de sensibilizar a la sociedad para que seamos más empáticos. En la cuestión legal me llamó mucho la atención ver que incluso existe una ley general, esto quiere decir que es a nivel de toda la República, se llama Ley General para la Atención y Protección de Personas con Condición del Espectro Autista. Me llamó muchísimo la atención porque hay muy pocas leyes generales que van describiendo cada uno de los padecimientos y esta ley surge como una necesidad de proteger a esas personas, de visibilizar qué tipo de condiciones y requerimientos tiene y me parece muy interesante porque no hay políticas públicas o muy poco se habla en los medios, en la televisión, en los gobiernos de la existencia de este documento y considero que ningún ayuntamiento, ningún estado está cumpliendo con todos los lineamientos que aquí vienen, inclusive vienen lineamientos para nosotros como personas, como la sociedad privada, que no podemos discriminarlos en ámbitos laborales, que tenemos que tener algunas personas dentro del ámbito laboral que tengan esta condición y no es un impedimento para que puedan laborarle a alguna empresa. Existe derechos que les tenemos que proteger, por ejemplo, no discriminarlos, el derecho al transporte, a la accesibilidad en el transporte, a vivir en un hogar, que ese fue, yo creo que el más lamentable de los derechos que se le privó al hijo de Luz, de vivir en un entorno, en una familia. Y pues este lamentable caso nos lleva a hacer esta reflexión como sociedad, ¿verdad? De que le privamos a un niño, y le privamos, digo, porque todo no es responsabilidad nada más del gobierno, es parte de todos involucrarnos en estos temas. Decían anteriormente que el gobierno no es omnipotente para estar en todos lados y pues es necesidad de la sociedad allegarse de información. Más adelante, Cristi, te describiré algunos aspectos interesantes de esta ley, ¿verdad? Sí, gracias, Carmen, por eso es el fin de este programa, estar enterados para poder actuar y tomar las mejores decisiones. En el caso de Alberto y Carlos me comentaban al principio del programa que fue muy complicado porque aún se desconocía, en este caso
caso pues de la ley, esos apoyos que se puedan brindar y que esa discriminación. Entonces, en el caso de ustedes, cuando nace su bebé, bueno, claro, esperando que sea la dicha de tenerlo, y conforme va pasando el tiempo, van encontrando algunos síntomas en él que dicen, esto, ¿qué está pasando? Entonces, ¿ustedes en qué se enfrentan? En el caso tuyo, Carlos, ¿cómo fue evolucionando y cómo desconocías hasta de la ley que se puede aplicar, verdad? Sí, claro, en el caso de Esteban, de mi hijo, hoy día tiene 24 años. Entonces el diagnóstico nosotros lo tuvimos hasta que él tenía 3 años y medio, y obtuvimos un diagnóstico después de un peregrinar. En aquel entonces, hace 24 años, no se sabía lo que hoy día se habla del autismo. No se sabía más que algunas. Yo recuerdo que lo único que yo sabía de autismo era una película que había visto, emblemática, de Dustin Hoffman y de Tom Cruise, que se llamaba Rayman. Eso era lo único que yo sabía de autismo. Entonces, cuando me dan el diagnóstico, entonces lo primero que dije, entonces mi hijo va a ser así. Y entonces vamos a enfrentar. Allí empieza el peregrinar, te cambia el proyecto de vida que tienes, te cambia el proyecto de familia también. Y entonces aquí quiero hacer así, voy a hilvanar un poquito, porque justamente lo que a nosotros nos sucedió es lo que probablemente la sociedad no comprende y lo que no entendieron en el caso de Luz Raquel. Cuando te dan un diagnóstico, lo primero es un impacto psicológico, emocional, y no lo aceptas. La no aceptación te puede durar un proceso de días, semanas, meses o hasta años, y si no lo aceptas, te vas de tu núcleo familiar y dejas todo. Y entonces yo quiero tomar que algo pasó allí. Me voy a adelantar un poquito ante las últimas declaraciones que hizo el fiscal del Estado acerca de que se abría la posibilidad, se abría la hipótesis de que Luz se había autoflagelado. Entonces, digo, eso es difícil, porque si bien es cierto que te impacta una noticia de esas, para el caso de una madre o de un padre, yo creo que es lo último que piensas en hacer. Retomo lo que estaba platicando. Entonces, en aquel entonces no había tantas alternativas como las que hay hoy. En aquel entonces no existía la ley de protección para las personas con autismo. En aquel entonces nosotros tuvimos que enfrentar a la sociedad tal cual es: cruel, violenta, insensible. Porque no entienden que, por ejemplo, un niño o una niña con el trastorno autista en una situación de crisis, no es que esté haciendo un berrinche, es la frustración ante no poder manifestar qué es lo que quiere, porque como es un trastorno generalizado del desarrollo, estamos hablando que tiene ahí un problema de comunicación. No hay comunicación, a veces no hay lenguaje. También hay un problema de socialización, que es un punto muy importante, que no socializan. Y al no haber comunicación, entonces inmediatamente viene un proceso de frustración en donde voy a buscar la forma en cómo manifestar que quiero tal o cual cosa. Ante eso viene un proceso de frustración y se manifiesta muchas veces con la rabieta. En aquel entonces yo recuerdo que eso sucedía muy seguido cuando íbamos al supermercado, y nunca entendimos hasta años después por qué. Él quería un jugo. Y no lo entendía. No sabía manifestarlo, no lo expresaba, no sabía que era un jugo, que eso que le gustaba se llama jugo, y que el que le gustaba era de durazno. Y todo este proceso que para nosotros es un proceso sencillo. El cerebro tiene que procesar toda una información para que un chico, una niña, un niño con el trastorno autista pueda tener esa información y manifestártela. Eso no pasa con nuestros hijos. Sin embargo, ante un proceso de frustración, inmediatamente la sociedad, la gente volteaba y decía, incluso hubo personas que me dijeron, préstemelo una semana y yo se lo corrijo. O había, pues por eso el niño hace lo que quiere, porque los papás no intervienen, o porque lo chiquean, le consienten. Entonces, en aquel entonces nos tuvimos que enfrentar a eso. Entonces, cuando íbamos al supermercado, buscábamos o que fuera ya muy tarde, o que fuera muy temprano cuando no hubiera gente. Y entonces de esa manera poder nosotros hacer nuestra actividad, pero al mismo tiempo evitar la confrontación, porque por supuesto que sí me molestaba, sí me dolía que tuvieran esa actitud, ¿no? Entonces, bueno,
nos tuvimos que adaptar. Hoy día ya existe una ley, hoy día ya se puede diagnosticar el autismo de manera más puntual, de una manera temprana. Entonces creo que sí hemos avanzado. En lo único que estamos muy atrasados, y no nomás es en la cuestión del autismo, en todas las situaciones de la sociedad, es que no hay sensibilidad, no hay empatía, no hay respeto. Hay leyes y no se respetan. Hay reglamentos y no se respetan, las mismas autoridades violan los derechos. Entonces estamos en una época de barbarie y creo que estamos regresándonos. ¿De qué nos sirve tener tantas instituciones, tener leyes, si no tenemos la sensibilidad y la empatía con el ser humano? Y a falta también de esa sensibilidad, Alberto, hay situaciones que no se comprometen, no saben en sí el término de la persona con autismo, porque lo manejan como, de lo que nos comentabas hace un momento que lo puedes compartir, que lo manejan, es que estamos en una sociedad autista, o sea que no reflejan, no saben lo que implica tener una persona con autismo. Sí, desafortunadamente no hay empatía, y aparte de que no hay empatía también ha pasado la situación de que se van poniendo de modas. Hace 5 años era muy repetitivo que usaban el término de autista como para denostar, para ofender, para lastimar. Incluso artistas, comunicadores usaban. Por ahí tuve la experiencia yo soy apartidista, soy apartidista, claro. Yo no tengo nada que ver con ningún partido. ¿Qué te parece, Alberto, si lo comentamos después de esta pausa, para estar atentos? Pues muchas gracias nuevamente, que tenemos a personas que verdaderamente nos están dando su experiencia, lo que nos están diciendo es muy sentido, hay que vivirlo y pues estar muy, muy sensibles a esa situación para empezar a formar, educar una sociedad, entender que es una persona con autismo. Regresamos. Si estás buscando un profesional para resolver tu situación legal, somos tu mejor opción. Desde hace más de 8 años nos dedicamos a solucionar de manera eficaz problemas legales en derecho familiar. Tenemos a las mejores abogadas de Jalisco dedicadas en hacer que tu proceso sea sencillo, ágil y al alcance de tu bolsillo. Comparte este video, llámanos y obtén una asesoría gratuita. Somos Divorcio Express Jalisco. Aquí continuamos en el programa Realidad Jurídica Jalisciense. Un gusto que sigan con nosotros. Bueno, pues nos quedamos ahí pendiente, retomando, sobre el mal manejo que se hace con el término de personas con autismo. Vamos a retomar y Alberto, sí, dinos. Sí, comentaba que hace 5 años aproximadamente por ahí, muy desafortunadamente utilizó el término autista el que en aquel entonces era el líder de la bancada en San Lázaro, de un partido, soy apartidista, repito, de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Lo entrevistaron a nivel nacional en un programa y él estaba diciendo que el gobierno federal, por la cuestión del gasolinazo, que por más que se habían acercado a él no les abre la puerta y que entonces estaban frente a un gobierno autista. Un gobierno que no escuchaba, un gobierno que no permitía opiniones, que no escuchaba, que no veía, que no nada. Entonces, tristemente utilizó a nivel nacional eso, ¿no? Por supuesto, como un papá que soy, un papá que me he preparado y que estoy comprometido con los derechos de mi hijo, porque él no puede defenderse. Y afortunadamente llegó esta ley. Nuestros hijos no pueden defenderse por sí mismos y es una obligación de nosotros como sus padres levantar y utilizar nuestra voz para defenderlos. Y yo fue lo que hice. Yo utilicé mi voz para defender
a mi hijo, de ese agravio a mi hijo y a todos los niños y a todas las familias que tenemos un hijo así. Y sí, en redes yo le reclamé, le hice un reclamo muy fuerte y le pedí que hiciera una disculpa pública, la cual desafortunadamente no la hizo mensaje inbox, le llaman, la hizo inbox y bueno, pues ahí te das cuenta de la calidad, ¿no? De la calidad de una persona que si tiene el valor para utilizar un término a nivel nacional, no tiene el valor para ofrecer una disculpa por haberlo utilizado mal. Sí, en lo particular me dijo, sí lo utilicé mal, perdón, una disculpa, sí. Incluso todavía el día de hoy es momento que lo estoy esperando para regalarle bibliografía, que yo se la ofrecí, regalarle información, bibliografía para que se documentara y que supiera lo que es. Incluso lo invité a que viviera en mi casa un día, dentro de un entorno, un núcleo familiar con una persona con autismo. Pero bueno, no es y que hay que trabajar en esa sociedad incluyente, conocer esos aspectos. Por eso lo interesante de este programa, para tener conocimientos, ¿no? De todo lo que implica para ustedes como padres, cómo ofende a veces esos términos, o que, como decías, que van al supermercado y que finalmente salen ofendidos todos porque es tu hijo, lo que implica ese cariño y tú lo defiendes a capa y espada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Carlos, tu experiencia de cómo has batallado, cómo ha sido ese peregrinar también. Bueno, sí, es muy complicado desde el punto de vista social. Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho el agua, como muchos de estos jóvenes con autismo. Y él, cuando más pequeño, inmediatamente se veía una fuente, se empezaba a quitar la ropa, porque él se iba a meter ahí. Convencionalismos sociales no hay. Van aprendiéndolos poco a poco, pero es algo más que solamente aprendido para ese tipo de situación, no que para ellos les sea un contexto general que apliquen, que lo hagan bien aplicado, mejor dicho. Es decir, ellos reaccionan ante las situaciones que les hemos estado enseñando. Es complicado también desde el punto de vista familiar, porque pues tu círculo social se minimiza al máximo, porque incluso pues no con toda la familia puedes estar. Algunos lo entienden, otros no lo entienden. Es complicado desde el punto de vista de salud, porque pues el simple hecho de llevarlo a un médico, y el médico está acostumbrado a auscultar preguntando qué es lo que sientes. ¿Cómo le pregunto yo a mi hijo qué es lo que siente? Bueno, se lo puedo preguntar, pero no me va a externar cómo siente. Entonces, en el caso de Jesús, yo me he vuelto especialista en leer su rostro para saber si donde le están palpando le duele, no le duele, si siente molestia, si no siente molestia, porque el umbral de dolor que tienen es muy grande, que no reflejan el dolor. Entonces es complicado también desde el punto de vista laboral, porque ante aquellas crisis pues uno tiene que regresar a la casa, dejar la oficina, dejar los pendientes, dejar las reuniones, trabajar a medio gas, por decirlo de alguna forma, y aún así tratar de lograr el sustento de la familia para todo lo que necesitan las familias, porque no solamente es él, tiene una hermana, y la hermana aprendió a ceder ante la importancia que radicaba para sus papás el atender a su hermano. Entonces también se trastoca todo el ambiente familiar interno. Hay discusiones entre padre y madre, entre madre e hija, hija, papá, entonces se vuelve un campo de batalla. También volviendo al problema de salud, pues no hay ninguna aseguradora que nos asegure. Yo he intentado muchas veces que esté asegurado mi hijo y no me lo aceptan. No me lo aceptan. La última vez recibí una por escrito que no podía ser aceptado porque yo no había dicho que mi hijo tenía autismo, siendo que el autismo no es considerado una enfermedad. Entonces yo no consideré necesario declararlo porque pues no declaro enfermedades. Entonces pues ya me dieron por escrito que no me lo iban a asegurar. Entonces es un problema completamente que abarca toda tu vida. Que es una impotencia para ustedes. Exactamente. También debe reconocer que son las mujeres las que enfrentan más esta situación, un reconocimiento a nuestras esposas, porque es muy importante
Reconocimiento a ellas por, como dicen, ¿no? Así que es Sí, todo sí. el día. Sin Y ellas no bueno, yo somos. también quiero reconocerlos a ustedes porque son padres comprometidos y que es el gran ayuda, apoyo que le pueden dar a una familia, porque imagínense, así es complicado. Ahora sola la mujer, no Es pueden ir a correcto. trabajar, como dicen, es totalmente todo el día con ellos, Y ¿verdad? por esto esta indignación ante lo que sucedió. Exacto. Porque si a nosotros nos da pavor pensar el día de mañana que no podamos, ya sea por salud, por edad, porque ya no estemos, podamos atender a nuestro hijo, bueno, pues se va a quedar la mamá sola a batallar porque la verdad es complicado. Ahora que ese joven se queda sin su cuidador, sin su madre, sin el apoyo, sin su guía, no sé cómo expresarlo, me faltan palabras para expresarlo. Sí, es que ¿qué va a pasar cuando es yo una no tragedia, esté? es una Sí, tragedia, sí, sí. desde cualquier punto que lo veas. Y por eso, bueno, aquí nos va a dar la esperanza la licenciada Carmen, legalmente, con los derechos, ¿qué podemos hacer en cuanto, por ejemplo, que nos comentaba simplemente con lo de la aseguradora? ¿Qué más apoyos pues, se pueden tener que ya, pues los debemos de conocer, ¿no? Que hacer esa cultura. Sí, primeramente retomando el caso de Luz Raquel, comentábamos ahorita. Estamos viendo los aspectos de quien tiene la capacidad del aspecto autista, pero ¿qué pasa con la familia, la salud mental de la familia? Comentábamos referente a las declaraciones que dio la Fiscalía del Estado sugiriendo que pudo haber sido una autoagresión de Luz. Me quedo yo reflexionando que ella ya tenía una carpeta de investigación en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde la Fiscalía hace alusión de que ella denuncia el 6 de mayo, 8 de mayo, y ellos están judicializando esa carpeta el 13 de mayo, visualizando que fue un trámite muy exprés. Comentaba yo con algunos colegas que para que llegaran a esa judicialización, Fiscalía ya tuvo que haber desarrollado un dictamen psicológico donde lo hace el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde ellos establecen si hay un daño emocional derivado de las amenazas o de las lesiones o el delito que haya denunciado Luz, y qué repercusiones tuvo emocionalmente en la víctima ese delito. Pero he visto dictámenes, por ejemplo, donde las víctimas van y ellas a través de este padecimiento presentan también este tipo de situaciones de autoflagelación, depresión, situaciones suicidas, y el perito le pone en el dictamen, le pone nota, presenta tendencias suicidas, de autoagresión, o sea, le hacen toda una valoración para ver en qué riesgo está la víctima. Sabemos que muchas mujeres que padecen violencia donde no ven la puerta de salida, pues escogen la puerta fácil, y el perito en este caso de Luz debió de haber visualizado que ella tenía ese posible repercusión de que podía autodañarse. Entonces, digo yo, por todos lados donde quieran cambiar la versión de los hechos, de todos modos sigue siendo responsabilidad de la autoridad, porque ellos hicieron un dictamen psicológico a Luz, donde entonces el dictamen fue deficiente y no lograron advertir esa supuesta tendencia a lastimarse ella misma o incluso suicidarse. De esa manera tan lamentable, pues no la percibieron y entonces le negaron el derecho a atención médica, psicológica, a un tratamiento para remediar esa situación. Y además, pues, de que le privaron al niño, como bien lo dice, de su cuidador, lo más grande que tiene, dice el gobernador, pero ya va a tener todo, tiene garantizada educación, economía, escuela, casa y todo lo que necesita el niño, pues sí, pero necesita a su mamá y regrésale a su mamá, eso no se lo podemos regresar absolutamente nadie. Y ese derecho a él, pues, se le privó, que es el derecho a desarrollarse en una familia. Y en cuestiones legales, ¿a qué tendría él acceso? Además de todo lo que ya nos dijeron las autoridades de que no le va a faltar nada, pues él tiene derecho a que se le indemnice. Hay una acción que se llama daño moral, donde cualquier persona que hace una negligencia, una omisión que generó un daño en los sentimientos, en el honor, en la reputación, en cualquier situación que atañe a los derechos de la personalidad, tiene derecho a que se le repare ese daño. Si no se puede hacer de manera que regresen las cosas al estado como estaban, pues se regresan a través de una cuantía económica. Casos similares, por ejemplo, el feminicidio que pasó en Casa Jalisco hace unos años, pues la familia del niño de esta mujer
y recibió una indemnización, si no mal recuerdo, de 1.200.000 pesos, además de casa, estudios, educación. Por esa resolución la emitió, esa recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde dice que el gobierno, ante estas omisiones de no proteger la vida de su mamá, pues le causó al menor de edad una repercusión que va a durar para toda su vida y le trastocó entonces su derecho al sano desarrollo de la personalidad, se llama derecho a un plan de vida y pues el derecho a la familia, ¿verdad? En cuanto a las aseguradoras, pues me hubiera dicho antes para estarlas entonces demandando. Esta ley general que es para la atención y protección para las personas con la condición de espectro autista, como les refería, además de imponerle una serie de obligaciones a las autoridades, también nos las impone a nosotros como particulares. Una de ellas es que las aseguradoras no pueden negar el seguro de gastos médicos por esta condición autista, ¿verdad? Si lo hicieran, podemos acceder, a que los obliguen a otorgar el seguro de gastos médicos, 2, a que le indemnicen ese daño que le están generando, porque ellos tienen prohibido negar la cuestión, dice, rehusar el derecho a contratar seguro de gastos médicos. Al momento en que se están negando por un tema de autismo, pues están en la comisión de una infracción de carácter resarcitorio, tendrían que darle el seguro y darle dinero, me dice, y ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Pero Qué sí. interesante, Carmen. O sea, yo creo que sería interesante en este caso comunicarse con ustedes para mayor asesoría, porque a veces se desconoce pues ese derecho y pues saberlo aplicar. Sí, de hecho hay muchas acciones que no se llevan a cabo. Por ejemplo, esta de reparación del daño moral abarca muchas situaciones. Incluso una publicación en redes sociales puede generar daño moral que debe de ser reparado a través de cuestión monetaria y no se hace, ¿verdad? Incluso ahorita el desprestigio que le están causando a Luz Raquel, la familia tendría un derecho de demandar esa indemnización porque le están vulnerando su dignidad. Y bueno, Y ya está en en cuestiones casa. legales, pues Sí. obviamente no soy experto, pero también ahí tenemos problemas en cuestiones legales. El testamento que Alberto y yo podamos hacer para nuestros hijos no es directamente para nuestros hijos. Tiene que haber todo un proceso en donde, no sé los términos legales, pero debe haber alguna persona que sea responsable de eso. Entonces, en cuanto a la resarcición o que pueda tener el niño tenga derecho a que se le indemnice, también va a ser todo un tema, porque ¿a quién van a indemnizar? ¿Cómo va a ser la manera en que se va a manejar si es que sucede, ¿no? Entonces, problemas de ese tipo también tenemos hasta para dejarles un legado a nuestros hijos, tenemos una complicación. Es que finalmente ustedes como familia están recibiendo esa violencia moral, ¿verdad, Carmen? Entonces, ¿se podría Sí. manejar así? Sí, en esta situación la ley prevé, por ejemplo, una patria potestad prorrogada, donde implica que si se le acredita al juez esta condición, el juez va a tener por ustedes, que son sus representantes legítimos, prorrogado a los 18 años, sabemos que ya son mayores de edad, se suspende la patria potestad, hasta ahí termina. Y entonces la ley prevé una patria potestad prorrogada por este tipo de condiciones. Quiere decir que ustedes van a ser sus tutores legales de aquí hasta que lleguen a faltar. Para el caso en que lleguen a faltar, yo les recomendaba hacer un testamento donde ahí ustedes mismos designen quién va a ser el cuidador de su hijo, ¿verdad? Porque sí necesita un representante legal que administre sus bienes para que pueda cubrir esas necesidades. Sí hay mecanismos legales para facilitarlos, pero muchas veces el desconocimiento. Con dejarlo en un testamento es suficiente para que el juez, si esa persona es apta y cumple los requerimientos de ley, se le tenga como tutor, ¿verdad? Es la última voluntad del cuidador, dejar a otra persona a cargo. Bueno, pues aquí Alberto nos podrá decir también el que necesita, porque pues finalmente ya tenemos la ley, ya tenemos esos derechos, pero ¿qué hace falta? Bueno, sí, una sensibilización en la sociedad, porque bueno, juzgamos, no podemos entender su situación. Entonces, ¿qué hace falta para nosotros involucrarnos y que haya una sociedad incluyente? Yo creo que justamente lo que estamos haciendo el día de hoy, Carlos y tu servidor, como portavoces de miles de familias en todo México, de millones de familias en el mundo, que tenemos a un miembro con el trastorno autista. Dice que en México uno de cada 115 niños presenta el trastorno autista. 1 de cada 115.
dice que la incidencia de crecimiento con años es un 17%. Y a nivel mundial, la Organización Mundial dice que 1 de cada 160 personas en el mundo tiene autismo. Hace 10 años, 12 años en Estados Unidos se consideró el autismo como un problema de salud. Invirtieron miles de millones de dólares para la investigación del autismo. Tristemente, el día de hoy no se sabe qué es lo que origina el autismo. Hoy día, con toda la tecnología, con todos los avances, que ya descubrieron miles y millones de galaxias más, hoy día no se sabe qué es lo que origina el autismo. Lo más próximo que se ha hablado es que es una combinación entre factores genéticos y factores ambientales, pero es lo que se sabe. Pero debería de llamarle la atención a la sociedad, a las autoridades, a los científicos, debería llamarles la atención el incremento que hay y la falta de atención que se le está dando a esto. Son chicos, son niños, son niñas, son seres especiales, sí. Por ahí también se van creando los estigmas. Hace años decían que la persona que tiene autismo vive en su mundo. No, ese es un grave error. Sí. Él vive en su mundo, que es el mismo de nosotros. En nuestro mundo. En nuestro mundo. Y la gente, son los que viven en su mundo. No. Nosotros vivimos en el mundo de ellos y ellos en el de nosotros. O sea, empezar a quitar esas divisiones. ¿Qué más podemos hacer? Pedirle a las autoridades, a quienes pongan de responsables, a quienes elijamos, que sean sensibles. Y a quien vayas a responsabilizar de un departamento, de una secretaría, de un algo, que se prepare, que estudie, que conozca. Porque no puede ser posible que tengas a un secretario de salud ahorita, lo quites y luego lo mandes a secretario de energía. O sea, es imposible. ¿De dónde o cómo? Por eso estamos así. La falta de sensibilidad y la falta de vergüenza política. La falta de vergüenza política, porque es muy fácil para un funcionario salir a los medios que están acostumbrados y toman clases y toman estudio para salir a los medios y salir a decir, yo ya hablé, yo ya di instrucciones para que a este niño no le falte nada. Perdón, y en eso no le falte nada, está incluida su mamá. Está incluido el amor que le da, está incluida esa guerrera que tenía como madre, que daba su vida y se enfrentaba a lo que se tenía que enfrentar. Digo, hay que pensar un poquito, y si no los gobernantes, si no esos funcionarios públicos, por lo menos las esposas o las compañeras de ellas, que son más sensibles las mujeres, que le digan en una noche de cena y tranquilos, oye, ¿por qué no eres más sensible con la sociedad? Eso es lo que pedimos, ser más sensibles, aplicar las leyes y que asuma. El que haya omitido, que asuma. Si se le tiene que castigar, porque aquí hay, en el caso de Luz, tenemos, investigado y hemos preguntado, al parecer, allí había un antecedente desde la comisaría de Zapopan, que no atendió. Y luego después, la Fiscalía del Estado, y no atendieron. Un pulso de vida, le dijeron que no era sujeta para otorgarle un pulso de vida. Entonces, ¿cuándo? Sale el gobernador y dice, yo en este caso es el momento de levantar la voz, y hay que hablar desde el presidente de la República, el gobernador, todos los gobernadores, todo el país, todos los funcionarios deben de asumir. Estoy hablando de esto y estamos hablando de esto por nuestros hijos, por nuestra comunidad. Que sabemos que va en incremento, y cómo podemos despertar esa conciencia, como le hemos estado mencionando, esa sensibilidad. En el caso también vemos de Carlos, al igual que Alberto, pues hay muchas otras situaciones, porque son diferentes tipos de autismo, ¿verdad? Que es según el tipo, pero finalmente ahí es una situación que debemos de entenderlo. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a ir a un espacio, a una breve pausa, pero nosotros aquí volvemos, realmente agradeciendo nuevamente aquí a nuestros amigos, ya lo conocemos así, se sientan en confianza, sobre todo que nos hablan desde el corazón, nos hablan con ese sentimiento, y pues a entenderlo y poder ayudar y cambiar esa cultura de respeto hacia las personas con autismo.
Si estás buscando un profesional para resolver tu situación legal, somos tu mejor opción. Desde hace más de 8 años nos dedicamos a solucionar de manera eficaz problemas legales en derecho familiar. Tenemos a las mejores abogadas de Jalisco dedicadas en hacer que tu proceso sea sencillo, ágil y al alcance de tu bolsillo. Comparte este video, llámanos y obtén una asesoría gratuita. Somos Divorcio Express Jalisco. Continuamos aquí con el programa Realidad Jurídica Jalisciense. Este tema tan apasionante que todos estamos ya aquí involucrados, me imagino que usted también en casa, bueno, que ya está aquí emocionado, sobre todo emocionado le voy a decir porque conocemos historias, realidades que aquí, bueno, los padres de familia nos están comentando, aquí mientras estamos en la pausa nos comentan cosas, situaciones que te parten el corazón y que hay que luchar contra eso. En este caso, pues nos estaban diciendo esas vivencias que, bueno, que como lo menciono, parten el corazón, pero hay que ustedes tienen que decirlo para nosotros ponernos en sus zapatos y no juzgar. Sí, claro. Comentábamos que la situación que se vive en un ambiente, en un hogar con una persona con padecimiento de autismo, es muy complicado, es muy difícil de llevar. Nosotros tenemos la fortuna de tener pareja y que nuestra pareja se quede en casa, nuestras esposas, un reconocimiento para ellas enorme, enorme. Como familia todos. Como familia, porque sin ellas no seríamos, no podríamos estar. Y ellos, nuestros hijos, tienen esa, pues podremos decirles esa ventaja de contar con sus dos papás y que los estén cuidando, y aún así es difícil por la situación que se vive en el entorno, porque no sabemos cuándo les duele, dónde les duele, cómo les duele, si ya sufrieron de algún abuso por alguna tercera persona. Ellos no son capaces de expresarse ni defenderse por sí mismos. Entonces, un reconocimiento para nuestras esposas, y es por eso que sentimos una indignación muy grande el que le haya sucedido esto a esta señora, por el tema de que ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de este joven? Se queda sin su cuidador, se queda sin la persona que más lo amaba. Tal vez él no lo entienda, tal vez él no vea, pero lo que le espera es muy complicado y muy difícil de llevar. Nosotros lo entendemos desde el punto de vista que somos cuidadores del tiempo completo y es imposible brindarles todo lo que se requiere estando los dos, ahora estando él solito. No me lo puedo imaginar. Así lo han estado compartiendo, Carmen, tú que estás en esta área en la que pues, se puede apoyar a las personas que a veces hace falta ese conocimiento para saber cómo abordarlo, a dónde acudir, qué hacer. Pues yo creo que sería interesante, ¿verdad?, que nos lo comentes. Sí, la parte donde dice a dónde acudir, pues la sabía, por ejemplo, Luz, a la Fiscalía del Estado, a las autoridades, pero ya quedaron rebasadas. Ya vimos que ni siquiera acudiendo a las autoridades pasó lo que pasó. Pues con la reflexión para los servidores públicos, como comentaba el señor Alberto, necesitamos que sean sensibles a la problemática. Leyes ya existen, instituciones ya existen, lo que no están haciendo pues es aplicar debidamente esas leyes. Por ejemplo, en este caso de Zapopan, me quedo pensando que incluso la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes inclusive podría tener responsabilidad, porque, bueno, además del Centro de Justicia para las Mujeres, la Luz denuncia que a raíz de que su hijo tiene este espectro, está recibiendo amenazas, insultos. Al saber que está inmerso un niño, Fiscalía del Centro de Justicia para Mujeres debió de haberle dado vista a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y decirle, oye, en esta problemática, en esta denuncia está inmerso un menor de edad, tiene estos derechos que vienen en la ley general, ve y hace un trabajo interdisciplinario donde empiezan a
hacer sensibles a los vecinos, ¿verdad? Decían que no, es que ella también ha de haber sido muy problemática porque no era el único vecino con el que tenía problemas, ¿no? Pues se debió de haber hecho un trabajo institucional para hacer conciencia en esa torre de edificios, en esos vecinos, lo que estaba viviendo Luz. Y no nada más es de, ya denunció, todavía no la ha matado, nomás la amenazó, pero todavía no está muerta. Y no lo hicieron, o sea, la Procuraduría debió de haber intervenido, pudieron haber intervenido varias autoridades como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y no lo hicieron. O sea, ¿qué pasa ahorita? Que ya nada más están maquilando los asuntos. Llega una víctima, cambian un formato, imprimen sus medidas de protección y vámonos como si fuera una máquina de hacer tortillas, ¿no? De tanta violencia que hay, pero no se han preocupado las autoridades. Estamos en México, donde considero que buscan cómo reparar el daño en vez de prevenir el daño. Tenemos la cultura, ¿no?, de no asegurarnos, de no prever, sino de ya que se ahogó el niño en el pozo, ya lo tapamos. Y no, deberían las autoridades de estar viendo cómo prevenir esas situaciones. Ya hoy nos pasó, ¿qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar? Porque la salud mental está... necesitamos todos de salud mental. Yo considero que es lo que más ahorita, la parte de la violencia que estamos viviendo, que estamos inmersos día a día, donde ya la normalizamos, no debería de ser así, y debería la autoridad estar preocupada de cómo estamos evolucionando, pero para mal. O sea, estamos retrocediendo, como decía, la barbarie, ¿no? Donde cada quien, al no tener respuesta a las autoridades, pues busca cómo hacerse justicia por su propia mano. La sociedad, como decía Colosio, está sedienta de justicia. Así estamos, porque las instituciones no sirven. Por ejemplo, el derecho de familia, alego yo que de nada sirve si un juzgado te tarda 5 o 6 meses en resolverte un escrito, una resolución, si en ese inter ya pasaron muchísimas cosas. Mientras el derecho familiar no funcione, la sociedad va a estar siempre en decadencia, porque, por ejemplo, decimos, Luz pudo haber estado mala, pudo haber tenido trastornos psicológicos y por eso se lastimó ella sola. Pues espérenme, ¿quién ha hablado del papá de ese niño? ¿Quién apoyaba a Luz? Yo no he escuchado nada de quién era el papá de Bruno. Y eso lastima, porque entonces estás revictimizando otra vez a la mamá, ¿verdad? Y pues, ¿qué hacer? Leyes tenemos, instituciones las hay, presupuesto e importancia de los gobiernos, ¿verdad? Decía yo que si para un gobierno es más importante un tren que no necesitamos, una refinería que no necesitamos, un aeropuerto que es disfuncional, no sirve para lo que fue hecho, pues ¿qué podemos esperar, no? Necesitamos que el gobierno reconozca que existe el problema. De ahí parte todo, porque dice el gobernador que no hubo omisiones y que las autoridades actuaron debidamente. Pues no vamos a salir. Un problema que no se reconoce, pues no tiene una solución, porque en teoría no existe. Partimos de que las autoridades empiecen a reconocer que estamos en un problema social de violencia, y no nada más contra mujeres es lo mayor, pero es una violencia generalizada de todos contra todos, donde decía que ya somos tan insensibles en el tráfico, ya estamos peleándonos con el que se nos metió, con el que se cierra, estamos histéricos porque al segundo que se puso el semáforo en verde no avanza, ya estamos pitando. O sea, estamos inmersos en una sociedad donde ya requerimos atención de las autoridades para frenar esta psicosis, por decirlo de alguna manera, porque ya vemos muy normal todos los días encender la tele y ver noticias y ver, ahora mataron aquí, ahora acá, ahora hubo un feminicidio acá, y lo normalizamos. Feminicidios hay todos los días. El de Luz nos llama la atención porque queda un pequeño desamparado, además por la crueldad con la que aconteció, ¿verdad? No creo que una persona sea capaz de quemarse a sí misma viva como lo quieren hacer suponer. Y si fuese así, insisto, debió de ser responsabilidad de Fiscalía, porque intervino el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y no detectó que Luz tenía esas tendencias, en el supuesto de que así hubiese sido. Y también revisar el contenido que estamos teniendo en radio, televisión, redes. La autoridad tiene
la facultad y por ende se convierte en obligación de supervisar todos los medios de radiodifusión, televisoras, todo para ver el contenido. No lo supervisan, ahí están las músicas de los narcocorridos que proliferan pues la apología del delito, que matan gente y que tantos balazos, y luego tenemos las canciones denigrantes contra las mujeres como lo es el reggaetón y Bad Bunny, Maluma, y luego tenemos telenovelas donde la mujer pues es la víctima que la están golpeando y llorando, y, o sea, tenemos contenido basura que las autoridades no están viendo, que con eso están educando a la población, y mientras la autoridad no ponga atención en esa área, nunca vamos a salir de esto, ¿verdad? Como comentas, Carmen, es pura información basura que está contaminando nuestro cerebro y ya necesitamos actuar. ¿Cómo reaccionamos? Pues con la basura que estás escuchando a diario. Claro, y también las familias, porque ahora es muy fácil ver a los papás que tienen a la niñera tablet, celular, que con tal de no estar escuchando al niño, les dan el teléfono y punto. A mí eso se me hace, la verdad, algo muy, muy mal. Yo le tengo a mis hijas casi prohibido agarrar el teléfono porque ya se hizo, es muy cómodo. Pone el YouTube y todo y no sabemos qué están viendo los niños, y de ahí es el futuro. O sea, ya estamos viendo niños cómo hacen, hace poco mataron a un niño. Ellos hicieron como una escena de secuestro, se les salió mal y el niño terminó muerto porque querían hacer como la representación del cártel que vieron. Vemos a las niñitas bailando reggaetón en las fiestas, en las redes sociales. Eso no debería de estar pasando. O sea, los papás también tenemos que tomar la responsabilidad, como los caballeros que están aquí, de atender a nuestros hijos, ¿verdad? Y que nos dan ese ejemplo, y es lo que necesitamos, llenar de nosotros de información positiva, información que va a hacer crecer a las personas. Y bueno, pues dentro de todo este esquema que sabemos que estamos bombardeados de tanta información tan negativa, vamos a esta parte para cerrar bonito. ¿Qué es lo más hermoso que te ha pasado con tu hijo, tanto a Alberto como a Carlos? Esos mensajes de enseñanza que te llenan el corazón y que, bueno, pues sería importante que también las personas, que muchas de ustedes lo han vivido y los que no, también conozcan ese sentimiento y sensibilizarnos, lo más hermoso que han vivido con sus hijos. En el caso de mi hijo, en el caso de mi núcleo familiar, antes de dar una opinión, sí quiero diferenciar que hay personas que están diagnosticadas con un autismo de alto funcionamiento, se le llama, que son las personas que tienen el síndrome de Asperger, son mejor conocidos como síndrome de Asperger. Son personas que tienen un alto funcionamiento, un coeficiente intelectual muy alto, son genios, dominan muchas veces instrumentos, muchas artes, la música, la pintura, sin haberlo estudiado, practicado. O sea, son personas que tienen un alto funcionamiento, socializan, les cuesta un poco de trabajo, pero socializan, desarrollan lenguaje. Es otra condición. Y tenemos el caso de nosotros, que son nuestros hijos, de un autismo severo, en el caso de Esteban, con retraso mental. Y entonces en donde estamos más limitados, ¿no? En donde no se manifiesta la comunicación, las expresiones emocionales que estamos acostumbrados. Aquí es en donde yo entro y sí digo, una de las cosas más maravillosas que yo he descubierto es que no es un cliché el que digan que es que las mujeres tienen un sexto sentido. Sí lo tienen y ya lo traen desarrollado. En el caso personal, ese sexto sentido, la llegada de Esteban me obligó a desarrollarlo. Sí lo tenemos los hombres, pero él me obligó a desarrollarlo. Hoy día, como bien dice Carlos, yo ya sé, si llora, yo ya sé por qué llora. Si está inexpresivo, yo ya sé qué es lo que tiene. Si tiene dolor, nada más es cosa de observarlo, ya me siento y detecto el dolor en su cuerpo. Si le veo incomodidad. Es decir, que me ha llevado más allá de lo que somos, ¿no? O de lo que nos enseñaron que somos. Me ha hecho más sensible, y es por eso que el día de hoy yo estoy aquí poniendo mi granito de arena y levantando la voz por todos estos chicos, por sus familias, por mi familia, por Bruno, por Luz Raquel y por todas las mujeres que han sido afectadas.
Y es eso, la parte más hermosa es que he conocido el amor de cerca. He conocido un ángel y el ángel vive en mi casa y aparte me dio el honor de ser su padre. Entonces yo creo que esa es de las cosas más maravillosas. Para terminar también quiero comentarles que tengo comunicación con diferentes asociaciones de papás en diferentes partes del mundo. Hay un grupo de papás en todo el mundo. Esta noticia ha trascendido, es lo que no saben o no quieren saber o no quieren decir. Esta noticia de este evento ha trascendido fronteras y está impresionada, está asustada la gente. ¿Cómo es posible que esté pasando esto, que haya sucedido? Sí, así es. Pero bueno, es la consecuencia de la descomposición que está teniendo el ser humano, la descomposición que están teniendo las sociedades, los funcionarios por ir por otras cosas, ¿no? Y olvidarse de que realmente son designados para salvaguardar al pueblo, salvaguardar a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces eso es lo más triste de este asunto, pero lo más importante y destacable hasta el día de hoy es que nos dieron este espacio. Mil gracias por darnos este espacio y poder levantar, dar nuestra opinión como papás. No somos expertos, yo repito, no somos expertos en este tema, pero sí somos papás muy comprometidos. Muchas gracias. Realmente la experiencia es lo que nos deja más enseñanza, porque ustedes lo están viviendo. Es una condición y hay que nosotros hacerla. Como me comentaba Carlos, bueno, realmente pues muchos ya saben que es el autismo, las etapas, pero lo que más nos deja es ese aprendizaje, porque son personas, somos seres humanos. Entonces todos tenemos que respetarnos, hay que respetarlos y bueno, en este caso, compártenos, Carlos. Gracias. Bueno, antes de compartir qué es lo más bonito que he vivido yo, quisiera agradecer el espacio a ustedes y que este programa pueda llegar a quien lo necesite y que les sea de ayuda sobre todo, ¿no? De las cosas más bonitas que me han pasado y gracias a esa limitante que tenemos con nuestros hijos de externar cuál es su sentir y qué es lo que desean, creo que me ha enseñado a valorar y ver la belleza en cualquier cosa, por pequeña que ésta sea. Ver la belleza. 2, yo creo que sin él no sería la persona que soy ahora. Me ha convertido en la mejor versión que pudiera ser. Todo para ayudarle, ¿no? Y por ende puedo ser mejor persona con todos los que nos rodean. Y voy a retomar palabras de Alberto, que yo creo que sí son ángeles. He tenido diferentes amores en mi vida. El amor de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi esposa, de mi hijo. Pero creo que en este nivel, y se los digo honestamente aquí directamente, creo que es el amor más puro que he podido experimentar. El amor de estos niños, jóvenes, personas con autismo. Imagínense la primera palabra, los que tienen hijos, ¿qué sintieron la primera vez que dijo algo? Yo lo vivo todavía a sus 23 años. Muchas gracias. Hermoso, muchísimas gracias, pues realmente somos humanos y hay que actuar como humanos, con ese respeto y ese amor, y pues realmente de mucho valor este programa porque ustedes nos comparten su experiencia y que muchos de ustedes lo han vivido con otras personas, pero aquí es comprometernos, involucrarnos, cuando veamos en el súper, cuando veamos en familia a una persona así, antes de juzgar, o sea, de estar diciendo, mejor hay que conocer las partes, hay que entenderla y bueno, estar muy atentos en cuestión pues de los derechos, de sanciones, y aquí Carmen se compromete, por eso este espacio inspirado en luz, pues aquí tuvimos que abrir estas voces tan importantes y en este caso, Carmen, compártenos. Claro, hay que visibilizar a los grupos vulnerables porque bien dijeron, no pueden ellos defenderse y pues hay que nosotros sacar las garras por ellos. Y de que sepan que hay sanciones, o sea, la ley, insisto, hay muchas leyes, hay sanciones, prohibiciones, tienen muchos derechos, pero las personas pues a veces los desconocen, otros les vale y hay que hacer que los cumplan a fuerzas, como las aseguradoras.
Y pues comentarles que en Divorcio Express Jalisco, ya comentaste que somos una firma especializada en derecho familiar, pero también somos sensibles a la problemática social. Nuestros servicios son muy flexibles para la gente. Cualquier persona puede acceder a nuestros servicios. Los honorarios son bastante económicos porque queremos esa parte social hacerla visible. En los casos donde involucren niños con este aspecto autista, nos comprometemos a llevarlos sin ningún costo. Se pueden promover, por ejemplo, amparos por falta de medicamentos que no les den, contra instituciones que se nieguen a brindarles servicios de educación, por ejemplo, también puede proceder una sanción contra los seguros, que vamos a emprender esa demanda en estos días. Y pues todo va a ser completamente gratis porque muchas mujeres, muchas personas, sus condiciones pues no les dan para pagar servicios privados de abogados y nosotros queremos que los tengan y además nuestras autoridades pues están completamente saturadas, ¿verdad? Invitarlos a que agenden una cita, en la pantalla están apareciendo nuestros teléfonos. Y pues invitarlos al próximo programa, agradecerles que nos hayan abierto su corazón, de verdad es una experiencia muy enriquecedora escucharlos porque sí te llegan a las fibras más sensibles del alma y sí dices, pobre niño, o sea, no perdió nada más, no, más bien lo perdió todo, o sea, así tenga casa, escuela, educación, perdió lo más importante en su vida, ¿verdad? Que eso es lo que nos tiene que quedar como reflexión a la sociedad. Si me permite ahorita que toca, adelante. licenciada, ese punto, sí me gustaría dejar un mensaje que cuando ustedes observen en la calle, en algún lugar, alguna dama, alguna mujer que trae a su hijo y que el niño se está comportando de una forma diferente, que tiene una rabieta, que tenga, como le llaman, está haciendo un berrinche. Cuando vean que a lo mejor mamá está batallando con su hijo, que no se quiere mover, que se está tapando sus oídos, que tiene movimientos, aleteos, que tiene movimientos estereotipados, que tenga ese tipo de condiciones, por favor sean empáticos, seguramente están frente a una mamá de un chico con autismo, de un niño con autismo, una niña con autismo, y que no vayan a juzgar, mejor estar al pendiente, porque es probable que vaya a ocupar apoyo. Que requiere ayuda. Y no específicamente un apoyo para ir a ayudarle a la terapia, no. Es muy probable que nada más te acerques y le toques el hombro. Aquí estoy. Y que le digas, aquí estoy. Que salga del corazón, porque la mayoría de las personas, mamás de chicos autistas, la mayoría casi se quedan solas. Papá siempre no asume y se va. Eso es lo triste de este caso de Luz Raquel. No sabemos su condición, no se habla de su papá, del nene ni nada, pero se le quitó el derecho a ese niño de tener su cuidadora y seguramente su proveedora. Y a ella se le cortó el derecho de disfrutar a su hijo y ser una buena mamá. Seguramente lo era, guerrera, y que seguramente estaba trabajando con su hijo para darle la mejor calidad de vida. Y desafortunadamente ya no le dieron la oportunidad. Hay que ser sensibles con eso y pues muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, los agradecimientos para ustedes, a Carmen, que bueno, nos brindó este espacio para que ustedes puedan compartir esa experiencia, como lo hemos estado mencionando, que es una gran riqueza por ese valor por las personas con autismo y que las vamos a entender. Después de este programa tenemos que tener una enseñanza, un cambio de, pues ahora sí, de conocimiento, información, y que vamos a actuar de una manera diferente. De eso se trata, cambiar esa cultura de respeto hacia las personas con discapacidad, personas con autismo. Luz fue nuestra inspiración, lamentablemente tuvo que suceder esto, pero bueno, ante una problemática surgen situaciones de cambio. En este caso, pues agradecimiento eterno para ustedes, que sean ejemplo para otros papás que pues son sus hijos, tienen que responsabilizarse, tienen que amarlos, los niños, las niñas, las personas necesitan de amor, necesitan de cariño para crecer. Ustedes así lo han hecho y el orgullo que deben de tener por brindarles ese cariño y amor a sus hijos. Que los
que batallan finalmente son ustedes como padres, porque ellos se sienten acobijados. Pero bueno, y ustedes la batalla contracorriente con las familias, con las personas que juzgan, ¿verdad? Gracias. Pero bueno, aquí nos quedamos con este gran aprendizaje. La licenciada Carmen, agradezco nuevamente este espacio que, bueno, es patrocinado sí por ustedes para brindar ese apoyo y cambiar conciencias y tener esa información que va a enriquecer nuevamente. Pues estamos aquí en este programa tan interesante que es Realidad Jurídica Jalisciense. Les comento que está organizado por el Club de Estudios Jurídicos Delta y está patrocinado por Divorcio Express Jalisco. Que bueno, aquí tenemos a nuestra presidenta. Nuevamente aquí agradecer a la licenciada Carmen Ochoa Pérez, directora general de Divorcio Express Jalisco. Nuevamente gracias. Muy enriquecedor, con mucho orgullo y honor. Gracias por compartirnos tanta experiencia que nos partió el corazón. De repente así la lagrimita, pero bueno, no hay que llorar. En este caso, bueno, yo dije, ¿qué puedes mejor hacer? Y cambiar esa situación desde nuestro puntito, ¿no? Ahí poquito en poquito, de granito a granito, se hace algo. Aquí estuvo con nosotros Alberto Delgadillo Velasco. Gracias, y también a Carlos Alberto Sánchez Vázquez. Gracias. Un mensaje, pues, de mucho amor para ustedes y ya saben que nos vemos la próxima semana a la misma hora y bueno, durante el programa también ahí están pasando en donde pueden localizar este programa y que bueno, pues también pueden hablar a la licenciada Carmen para cualquier una duda, sugerencia, pues recomendar este programa que es de ustedes, un regalo para ustedes. Muchas gracias.